Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también quiero agradecer a mis pastores que me dan nuevamente la confianza de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que comenzamos hace varias semanas atrás bajo el tema fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es un estudio a la carta de Efesios que Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos. Y estamos utilizando como base bíblica Efesios capítulo 6, versículo 10, donde Pablo exhorta a la iglesia que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la semana pasada estuvimos estudiando los versículos del 18 al 20 del capítulo 5 de Efesios y estuvimos estudiando de lo que Pablo les estaba hablando a la iglesia, de que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Y estudiamos de que mientras más la persona se llena de alcohol, se va haciendo más débil hasta llegar a la muerte, pero al contrario, vimos y estudiamos de que mientras más nos llenamos del Espíritu Santo, nos vamos fortaleciendo cada día más hasta llegar a la vida eterna. Y estuvimos viendo cuáles eran las 5 etapas que pasa una persona que está llena de alcohol. Y también lo estuvimos comparando con las 5 etapas que pasa una persona que está llena del Espíritu Santo. Y vimos que una de las formas en las cuales nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza es llenándonos del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante porque tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo día a día. Y en el día de hoy vamos a continuar a estudiar los versículos restantes del capítulo 5 de Efesios, los versículos del 21 al 33. Y vamos a estar estudiando sobre un misterioso amor, que es el amor incomprensible de Dios, el cual Pablo le está hablando a la iglesia. Pero antes de nosotros entrar de lleno a esto, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú haces con cada uno de nosotros. Te pedimos en esta mañana que se haga tu voluntad, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado y sobre todo, Señor, que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y en esta mañana vamos a comenzar a leer estos versículos del capítulo 5 de Efesios y busquemos en nuestras Biblias los versículos del 21 al 33 y leamos y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y en esta mañana, hermano, yo estoy bien contento, bien gozoso, porque lo que vamos a estudiar es algo maravilloso, algo bien profundo. Esto es un misterio que Pablo le está enseñando y le está hablando a la iglesia.
Y durante toda mi vida en el Evangelio, he visto que muchos predicadores, muchos pastores, muchos maestros han utilizado estos versículos que acabamos de leer mayormente para hablar sobre los matrimonios, para hablar de cómo el esposo debe amar a su esposa y de cómo las esposas deben de sujetarse a sus maridos. Pero algo muy lamentable es que ha sido muy pocos los predicadores que prediquen y enseñen lo que realmente está Pablo hablando a la iglesia en estos versículos. Pablo está hablando sobre un gran misterio. El misterio de la clase de amor que Jesucristo tiene para con su iglesia, que es un amor incomprensible. O sea que Pablo le está hablando a la iglesia sobre un misterio grande y es el amor incomprensible que Jesucristo tiene por su iglesia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana y de verdad estoy emocionado por estudiar estos versículos. En los versículos que acabamos de leer del 21 al 31 del capítulo 5 de Efesios, Pablo no se está enfatizando en cómo el marido debe amar a su esposa, sino que el énfasis principal está en la clase de amor que Jesucristo tiene para con su iglesia. La iglesia que somos todos los verdaderos creyentes. Y esto Pablo lo aclara, o sea, Pablo hace la aclaración sobre esto. Pablo está diciendo, mira, todo lo que yo les estoy diciendo ahora mismo, esto no se refiere a cómo el marido debe amar a su esposa, sino que esto lo que estamos hablando es el amor que Jesucristo, la clase de amor que Jesucristo tiene con su iglesia. Y esto lo podemos ver en los versículos del 32 al 33, de que Él no está refiriéndose al marido y a la mujer, sino que se está refiriendo al amor de Cristo. Mire lo que dice los versículos 32 y 33 de Efesios capítulo 5. Dice, grande es este misterio. Y mire cómo dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, que todo lo que él ha hecho esa comparación y ha hablado del marido y la esposa, él lo que se está refiriendo es de Cristo, la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora, mire lo que dice en el versículo 33. Dice, por lo demás, o sea, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo estoy hablando del misterio grandioso sobre el amor grande que tiene Jesucristo con la iglesia. Ok, pero con respecto a los maridos y a su esposa, sí, yo les digo que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y a la mujer respete a su marido. Así que Pablo no se está, principalmente no se está refiriendo a la relación entre un marido y una mujer, sino que está refiriéndose al amor grandioso, a un misterio, a que ese amor es tan misterioso sobre Jesucristo y la iglesia. Entonces ahora Pablo menciona que esto es un misterio muy grande, como acabamos de leer. Este amor de Cristo por la iglesia es un misterio. Y yo quiero empezar definiendo qué es misterio. La palabra misterio se encuentra en el Nuevo Testamento, o sea, se menciona unas 28 veces. La palabra misterio no se refiere a algo que sea oscuro, vago, nebuloso o enigmático. El misterio se refiere más bien a algo que no es del todo conocido o que no se conoce en su totalidad, pero que ahora puede ser descubierto. O sea, la Biblia usa el vocablo o la palabra misterio para comunicar o expresar belleza, una belleza. O sea que es una belleza para ser descubierta. Jesucristo es la belleza más grande del misterio más grande que es Dios. O sea, Jesucristo es la belleza más grande del misterio más grande, que ese misterio más grande es Dios. Así que en estos textos se nos descubre la belleza del verdadero esposo que es Cristo. Cristo es el verdadero esposo. Y la grandeza de la relación entre el esposo y la esposa
surge de la grandeza de la relación de Cristo con la iglesia. Cristo es el único verdadero esposo. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia, que Cristo es el único verdadero esposo. Es como dice en el versículo 32 del capítulo 5 de Efesios, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, yo quiero que nos hagamos una pregunta en esta mañana. Y esta pregunta es: ¿realmente algún marido puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Esto es algo muy interesante. Y quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Acaso habrá un marido que pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Y el misterio que Pablo nos está hablando está basado en la respuesta a esta pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es no. Jamás, jamás un marido podrá amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Jamás podrá hacer eso. Es por esta razón que Pablo llama a este amor un misterio. Pablo lo llama que es un gran misterio, es algo que es incomprensible, es difícil de entender. Entonces, el apóstol Pablo parece que él estaba consciente de esta verdad, que entonces él pone su énfasis no en la aplicación de la doctrina sobre el deber del marido con su mujer, sino que él pone su enfoque en el amor de Cristo para con nosotros, para su iglesia, a nosotros que somos su iglesia. Entonces vemos en estos versos que Pablo claramente aconseja a los maridos y les indica cómo debe comportarse en cuanto al trato con sus esposas. Ahora bien, aunque Pablo hace una analogía entre Cristo y la iglesia y el amor del marido para con su esposa, el énfasis, como ya vimos anteriormente, no es en cómo el marido debe amar a su esposa, sino que el énfasis está en la clase de amor que Jesucristo tiene para con su iglesia. O sea, la iglesia que somos todos los verdaderos creyentes. Así que, hermanos, en esta ocasión quiero hablarle a cada uno de ustedes de una manera inusual de amar. Quiero hablar de un amor inmerecido, de un amor incomprensible, un amor que es raro desde el punto de vista humano. Es algo raro desde el punto de vista humano. O sea, es un amor que supera las expectativas románticas de cualquier historia amorosa. Esto es un amor que rompe con todos los esquemas tradicionales. No se trata del amor entre el caballero valiente que anda escalando los castillos para rescatar, ¿verdad?, a su amada, a su princesa. O tampoco esto es un amor que se trata del príncipe azul despertando a la bella durmiente, o de los amores que son al estilo de Romeo y Julieta, sino que esto se trata de un amor incomprensible, un amor inusual, un amor raro. Es un amor que es un gran misterio. Y Pablo vuelve y lo menciona en este versículo 32. Dice que este es un gran misterio. Grande es este misterio. ¡Wow! Esto es algo maravilloso. Y esto es lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. El amor de Cristo para con la iglesia es un amor misterioso. Y quiero presentar dos principales razones por las cuales el amor de Cristo para su iglesia es un gran misterio. Estas dos razones también determinan el por qué un marido no puede amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La primera razón por la cual el marido no puede amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia lo es, número uno, por las cualidades del objeto del amor del marido y el objeto del amor de Cristo. Primeramente,
tenemos que examinar cuáles son los atributos o características de la mujer que constituye el objeto del amor del hombre que se convertirá en el marido. Y vamos a compararlo entonces también con el objeto de amor de Cristo para con los que constituye su iglesia. Todo hombre normal tiene al menos una razón positiva cuando escoge a una mujer para que sea su esposa. Puede ser que sea su belleza física, puede ser que sea su forma de comportarse, puede ser su manera de tratar a otras personas, puede ser por su posición social, puede ser por su estado económico, puede ser por cualquier otra razón que sea conveniente, que no sea desagradable para esa persona ante este futuro esposo que quiere, ¿verdad?, casarse con esta mujer. Y esto lo podemos ver a través de la Biblia. Esto lo vemos en Jacob. Vimos que Jacob, por la belleza de Raquel, Jacob trabajó unos 14 años para casarse con ella. Dice en Génesis 29, los versículos del 17 al 18, que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel. También vemos que Booz quedó prendado porque Ruth era una mujer virtuosa. Eso lo vemos en el capítulo 3, el versículo 11. También vemos que el rey Asuero amó a Esther más que las demás vírgenes porque ella halló gracia y benevolencia delante de él. Y eso lo vemos en Esther en el capítulo 2, el versículo 17. Ahora, el caso que podríamos considerar una excepción es el del profeta Osea. Pero Osea se casó como quiera con esta prostituta por mandato de Dios, no porque él la quería desde el principio. Eso lo podemos ver, que él realmente le decía, Señor, pero ¿cómo es posible que yo me vaya a casar? Pero él lo hizo porque fue un mandato de Dios. Ahora, así que todos los hombres que se casaron fue por algo agradable y positivo que vieron en sus mujeres. Ahora bien, también tenemos que pensar que qué padre y menos un rey va a decirle a su hijo o a su príncipe que se case con una prostituta o que se case con una persona que está muerta, sucia y que sea desagradable. Tampoco vamos a ver que una persona rica, millonaria, deje todo lo que tiene y se haga pobre para casarse con un cadáver o con una prostituta o con una mujer que sea desagradable. Esas son cosas imposibles. Jamás vamos a ver algo así. Inclusive ni en las películas ni en las novelas se ve eso. Usualmente en la novela vemos que el que es millonario, rico, se enamora de la que es pobre, pero la pobre, o sea, el rico en vez de hacerse pobre para casarse con la mujer pobre, no, es al revés. Ocurre de que la mujer que era pobre entonces se hace millonaria y se casa entonces con la persona rica. Y viceversa, vemos que la mujer que era rica se enamora del que es pobre, pero no vemos que ella deja toda su riqueza para casarse con el pobre, sino que lo que vemos es lo contrario, que la persona que era pobre entonces se hace rica y ahí entonces se puede casar. Esto es algo que no ocurre diariamente, ni inclusive en las películas ni en las novelas, ¿verdad? Nunca vas a ver que un billonario o un millonario deje todas sus cosas para casarse con una persona desagradable. Ahora, algo interesante es que nosotros vemos que Dios el Padre envía a su Hijo a que se entregue a una novia que está muerta en sus delitos y pecados, a una novia que está sucia y manchada, una novia que es desobediente y que está perdida. ¿Qué padre o qué rey envía a su hijo o príncipe a que se case con una mujer así? Eso no existe. No existe que un rey le diga a su príncipe, mira, cásate con esa mujer que es una prostituta. No, eso tú no lo vas a ver, que un rey le diga a su hijo, a su príncipe, que lo haga. No lo hay. Terrenalmente hablando, nadie lo hace. Pero mire lo que Juan capítulo 3, el versículo 16 nos dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál fue la reacción de su Hijo Jesús?
Dios el Padre amó tanto al mundo que envía a su Hijo. Le da una orden a su Hijo de ir a morir por cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue la reacción de su Hijo Jesús? Jesús accedió voluntariamente al llamado de su Padre. Y lo más interesante de esto, y este es el misterio, es que Jesús lo hizo con mucho gusto. Jesús no se resistió en nada, sino él no hizo como lo hizo Osea, que Osea vino y se empezó a quejar al principio: Señor, pero yo no puedo hacer esto. No, Jesús no se quejó, sino que él voluntariamente accedió al pedido de Dios el Padre, de su Padre. Jesús no se resistió ni tampoco se quejó, sino que se despojó de todo lo que tenía y vino a entregarse a su amada iglesia. Mira lo que en Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. O sea, ¿qué rey deja su trono y deja toda su majestad y se humilla a sí mismo para casarse con un cadáver, con una mujer prostituta que está sucia y que está manchada y se encuentra perdida? Nadie hace eso. El único que lo ha hecho se llama Jesucristo, se llama Jesús. Cuando Dios el Padre le hace el llamado, Jesús voluntariamente dijo: yo voy y lo hago, y no se quejó. Él no se aferró a su trono, él no se aferró a las cosas que él tenía, sino que se despojó a sí mismo, sino que se humilló a sí mismo por amor a su iglesia. Entonces Jesús se despojó y tomó a su amada iglesia y la buscó y le dio vida, la cuidó, la lavó y la limpió de todos sus pecados. Y no tan solamente ha hecho eso con ella, sino que la ha vestido con vestiduras santas para presentársela a sí mismo, pura, santa y sin manchas. Mire lo que en Efesios capítulo 5, los versículos del 25 al 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Hay algo interesante. Mire lo que en Isaías, el capítulo 61, los versículos del 10 al 11 nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así que, hermanos, tenemos que gozarnos en Jehová y tenemos que alegrarnos en Dios, porque Él nos ha vestido con vestiduras de salvación. Y esto es una de las formas en que nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, entendiendo de que el Señor nos ha vestido con vestiduras de salvación y nos ha rodeado de manto de justicia y nos ha dado salvación a cada uno de nosotros. Así que nos debemos gozar en el Señor y alegrarnos en Él, porque el amor de Él ha sido tan grande, tan maravilloso, que Él nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Nosotros, como esposos, buscamos a una persona digna, de acuerdo a las características que son importantes para nosotros.
Pero Cristo no fue así, sino que Jesús nos buscó a cada uno de nosotros cuando éramos inmundos y se entregó a sí mismo para santificarnos, como dice en el versículo 26 del capítulo 5, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que también Jesús nos buscó cuando éramos impuros, sucios, llenos de pecado y nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Como acabamos de leer en este versículo 26. También Jesús nos buscó cuando estábamos manchados y arrugados por el pecado. Dios nos amó a nosotros primero. Y nos amó primero antes de que nosotros le amáramos a Él. En 1 Juan capítulo 4, el versículo 19 nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios se entregó por nosotros estando nosotros en la peor condición. Jesús se entregó a cada uno de nosotros cuando estábamos en la peor condición. Jesús nos santificó, es decir, nos hizo santos. Jesús nos hizo puros y nos lavó de la suciedad del pecado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús nos hizo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo para poder casarnos en las bodas del Cordero. Jesús nos quitó las manchas y las arrugas producidas por el pecado para hacernos a cada uno de nosotros santos y sin manchas. No había nada agradable en nosotros como para que Él fuese atraído por nosotros. Ningún hombre hubiese amado a una mujer que fuera tan repugnante para hacerla su esposa, y mucho menos entregarse, o sea, morir por ella. Nadie, ningún ser humano haría algo así, sino que Cristo amó a la más fea, a la más repugnante, a la más indeseable, a la que no tenía virtud alguna, es decir, a todos nosotros que somos su iglesia. Jesús nos amó cuando estábamos en la peor condición que el hombre pueda estar. Mire lo que en Romanos capítulo 5, los versículos del 6 al 11 nos dice. Nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea que éramos débiles, es decir, éramos incapaces, impotentes para buscarlo a Él. Éramos impíos, es decir, alejados de Dios sin ejercer piedad alguna. En el versículo 7 nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Esto quiere decir que alguien pudiera hacer que muriera en un acto heroico por una persona justa en términos humanos hablando, o una persona buena relativamente. Pero mire lo que en el versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores. Y Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Pero aún así, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos culpables y sentenciados a ir al infierno eterno, pero Él nos justificó. Es decir, nos hizo justos, imputándonos la justicia de su Hijo Jesucristo y nos libró de la condición. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Estábamos perdidos, estábamos condenados a la ira de Dios por nuestros pecados, pero Él nos justificó y nos salvó. En el versículo 9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Éramos enemigos de Dios y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuimos reconciliados con Dios. Y como dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solamente fuimos reconciliados en Dios, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, dice el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Y qué significa esto? Que nos gloriamos en Dios. Esto significa que nuestro gozo es
Él. Lo máximo no es que Él nos justificó o nos santificó o que nos redimió o que nos libró del infierno o que nos prometió el cielo o que nos salvó, nos dio vida. Eso no es lo máximo. Usted sabe lo que es lo máximo y lo más glorioso. Es que ahora nuestra recompensa es Dios mismo. Nos gloriaremos en Él. Él pagó el precio para darnos a Él mismo como recompensa. Por eso es que Pablo menciona que esto es un amor misterioso. En el versículo 32 él dice, gran misterio es este. Por eso es que el salmista también dice en el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También vemos en Habacuc, en el capítulo 3, que el profeta nos dice en el versículo 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el amor más grande que puede experimentar el hombre. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, esto es un misterio, esto es incomprensible. Este amor tan grande que Jesús ha tenido con su iglesia es algo misterioso que no se puede comprender. Ahora, ¿cuál es la segunda razón por la cual el amor de Cristo para su iglesia es un gran misterio? ¿Y por qué entonces un marido no puede amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Número 2. El amor de Cristo para con su iglesia, es decir, nosotros los creyentes, es un amor eterno. Es un amor eterno, hermanos. El amor de Cristo para su iglesia es eterno. Por eso es que el matrimonio entre un hombre y una mujer dura hasta que la muerte los separe. Pero el matrimonio entre Cristo y la iglesia durará por la eternidad. La muerte no nos separará de Él. Al contrario, cuando un creyente muere, entonces que comienza una relación más perfecta, donde no habrá ninguna causal de separación, sino que estaremos siempre con Él. En el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. La única boda que se celebrará va a ser la boda del Cordero entre Cristo y la iglesia. La iglesia que Él lavó y limpió con su preciosa sangre derramada en la cruz. La boda de aquel que entregó su vida por amor a una novia indeseable, manchada y sucia por el pecado. En el cielo no habrán matrimonios. Se disolverán todos los matrimonios menos uno solo. Solo uno va a permanecer. Y es el de Cristo y nosotros, su iglesia. Este matrimonio entre Cristo y la iglesia va a durar para siempre, por toda una eternidad. Esto es un amor que comenzó en la eternidad y durará por toda la eternidad. Entonces vuelvo y pregunto en esta mañana, ¿realmente algún marido puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Con un amor eterno que se durará aún después de la muerte. No, jamás podrá un marido amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Ahora yo quiero hablarle a los que somos creyentes. A veces es penoso ver cómo se nos olvida de dónde Dios nos sacó. No tan solo para ser agradecidos con el Señor, sino cuando tratamos a nuestro prójimo y en específico a nuestros hermanos. Qué poca compasión a veces mostramos con nuestros hermanos que parecen ser más débiles dentro de la iglesia. Nos dicen algo que no nos gusta y actuamos sin piedad ni misericordia contra ellos. Cualquiera diría que siempre estuvimos de buenas con Dios y que Él no nos tuvo que perdonar, por lo cual nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Nos olvidamos de que Dios ajustará cuentas con nosotros porque se nos ha perdonado mucho. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que estar en armonía, tenemos que ayudarnos los unos a los otros y tenemos que gozarnos los unos con los otros. Y yo quiero hablarle a los inconversos. Si alguno de los que están escuchando esta palabra bíblica no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando a Cristo como Salvador y Señor de su vida, hoy te suplico y te ruego que lo hagas, que vengas en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo para que por primera vez experimentes el gozo del amor de Cristo y de la vida
eterna. Hermanos, el amor de Cristo para con su iglesia es un amor incomprensible, es un misterio. Por eso es que Pablo en el versículo 32 y 33 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que esposos y esposas, ámense los unos a los otros también. Esto es muy importante. Así que, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por este amor tan grande que tú has tenido con cada uno de nosotros, con tu iglesia. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder seguir siendo agradecidos, Señor, con este amor que tú nos has tenido a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a poder seguir buscándote de ti, Señor, a seguir llenándonos del Espíritu Santo, mi Dios, para que así podamos tener una vida llena de gozo, de paz, de amor, Señor, y sobre todo para que las personas puedan recibir también tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, los espero la semana que viene. Traigan sus Biblias, que vamos a estar estudiando el capítulo número 6 de Efesios, que es el último capítulo. Y este capítulo me gusta mucho. Así que los espero la semana que viene. Así que el Señor les bendiga. Está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. Créelo y decláralo. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. The Lord is here and He's moving in this place. The Lord is here, He's moving in this place. The Lord is here, He's moving in this place. The Lord is here and He's moving in this place. He's going to heal, He's going to free, He's going to break every principality. He's going to heal, He's going to free the captive. He's going to heal, He's going to free, He's going to break every principality. He's going to heal, He's going to heal the captive. The Lord is here and He's moving in this place. The Lord is here and He's moving in this place. The Lord is here and He's moving in this place. The Lord is here and He's moving in this place. He's come to heal, He's come to free, He's come to break every principality. He's come to heal, He's come to free the captive. He's come to heal,
He's come to free. He's come to break every principality. He's come to heal. He's come to free the captive. He's come to heal. He's come to free. He's come to break every principality. He's come to free. He's come to free the captive. He's come to free. He's come to heal. He's come to break every principality. He's come to heal. He's come to free the captive. Para sanar, para librar.